Ha. O sea, la letra H. Este trabajo polifónico fonético, digamos, verosímilmente de Thea Breitschek, aunque no está dicho de manera explícita en la carpeta del disco, y que forma parte de la ópera colectiva interdisciplinar Jossis, estrenada en Stuttgart el año pasado, a cargo de esos intérpretes sensacionales que son los Neue Vokalsolisten de la ciudad del Sarre, dirigidos por Manfred Schreier. Vamos a volver hacia el pretérito y vamos ahora con algo de música de tecla en forma de variaciones. Ya sabéis que la palabra partita en el siglo XVI, XVII y en el XVIII pues tiene dos significados. Al principio partita quiere decir variaciones y luego más adelante la palabra partita, sobre todo en el ámbito alemán, se emplea con el sentido de suite. Bach mismo emplea la palabra en los dos sentidos. Hay obras que son variaciones, se las llama partite diverse, y luego tiene las partitas que son, bueno, pues que son suites o que son obras en la forma de suite. Vamos con unas partidas, unas variaciones sobre uno de esos bajos obstinados que son característicos de la música del 16 y el 17. Hay varios, estos esquemas armónicos que permiten, pues como la chacona y la pasacaglia, son ya demasiado cerrados, pero hay otros que son de estructura que permiten una apertura mayor, una flexibilidad mayor, pues como es el caso de la folía, por ejemplo, de la España, que son esquemas armónicos, esquemas de enlaces de acordes que permiten que se repitan o que se cambie un poco el patrón, pero que son siempre reconocibles como tales, sobre los que se puede improvisar. En fin, sobre este ejemplo, esto es un poco, y haciendo muchas salvedades, pero esto es un poco como si dijéramos los blues del siglo XVII. Hay un esquema armónico y sobre ese esquema armónico rítmico a veces también pues se pueden improvisar partes superiores, se puede, digamos, discantar. O sea que es un poco como el blues. Hay una de estas danzas que la que nos va a ocupar ahora, que es famosísima, que es la romanesca. La romanesca es la famosísima de las vacas, que en España hay 18.000 versiones de las vacas, pues las vacas son una romanesca. ¿Qué es la romanesca? Pues un esquema armónico, una sucesión armónica, básicamente que va del tercero al séptimo grado y que luego desciende al quinto y que luego ya resuelve en el primero, con interpolación del cuarto o no y con repetición ocasional de esa secuencia 3-7-3-7. Entonces, claro, ¿cuál es la gracia? Pues que si estamos en modo mayor, por ejemplo, empezamos escuchando dos acordes que son como menores. Ese es el punto del asunto, esa es la gracia. Bueno, pues sobre esta idea que es aparentemente muy simple, yo creo que no ha habido un músico del siglo XVII que no haya hecho varias versiones sobre la romanesca, muchas versiones. Entonces es absolutamente imposible, sería imposible pretender nombrarlos a todos, ¿no? Vamos a ir con las de Girolamo Frescobaldi, que él mismo trabajó la romanesca como en 6 o 7 ocasiones, entre 1615, que hizo la primera, en el primer libro de tocatas, hasta la última, que aparece en el último libro en 1637. La espléndida versión que nosotros vamos a escuchar procede del libro de Capricci, que está editado en Roma, pues entre medias de las otras, ¿no? En 1624. Y ahí aparece esta romanesca acompañando a otras composiciones del mismo género, a otras partitas tan célebres como las de la Frescobalda o las del Ruggiero. En la que vamos a oír son 18 variaciones, de una elegancia y de una luminosidad que no precisan, desde luego, por nuestra parte, de mayor encarecimiento.
Estas eran las variaciones o las partitas, como el autor le llama a las 18 variaciones sobre el área de la romanesca, o sea, sobre el bajo de la romanesca. Era una grabación histórica del año 88. La última música, parece ser la última música grabada por aquel artista excepcional que se llamó Scott Ross. Es un disco dedicado a las tocatas de Frescobaldi, que también tiene dos series de variaciones. Esta que hemos escuchado de la romanesca y otra sobre el balletto, que ya escucharon, el área de balletto, que ya escucharemos otro día. Ahora no vamos a hacer ninguna transformación, no vamos a irnos a ningún otro punto del tiempo, vamos a ver una música rigurosamente contemporánea. Ya decíamos que esto se publica en 1628. Bueno, pues vamos ahora a oír una música apenas 5 años anterior, prácticamente coetánea con esta, y de un autor de quien ya hemos escuchado aquí otras músicas y que no precisa por ello de mayor presentación por nuestra parte, que es Michel Praetorius. Quienes hayáis oído el programa Música Reservata el pasado 16 de octubre, haced un poquito de memoria, seguro que os acordáis de aquella historia que os contamos truculenta de Burkhard Grossmann, que era administrador principal de la ciudad de Jena, que en 1616 este hombre se salvó inexplicablemente de un peligro mortal y, como contábamos entonces, pues poseído de un fervoroso misticismo numérico, concibió la idea de hacer poner en música el Salmo 116, puesto que era 1616, a cargo de 16 músicos, 16 músicos poniéndole música al Salmo 116 en 1616, 16 músicos distintos escogidos entre los más esclarecidos númenes que jamás Erato hubiese depositado en la tierra. Y claro, ahí estaban, como lo comentábamos entonces, de Mantius, estaba Melchior Frank, Schein, y estaba Schütz, precisamente la versión de Schütz de este Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und meine Flöhen höret, era la que habíamos escuchado en aquella época. Bueno, pues la recopilación no vio la luz hasta 1623, por eso decimos que estamos prácticamente en el mismo año de Frescobaldi. Pues claro, se le acabó el dinero a Burkhard Grossmann, tuvo que esperar y de todas maneras nunca consiguió que los 16 músicos escribieran la música, sino solo 15, entre otras cosas, pues había muerto por medio, no me acuerdo si fue no me acuerdo que fue, hay uno de los 16 que se murió por en medio y no le dio tiempo a escribirlo, ahora no me acuerdo, la semana que viene trato de buscarlo. El caso es que de los 15 salmos, de los 16 salmos que había encargado, solamente publicó 15, y que, ya digo, con un retraso, y que de hecho el texto de Praetorius es casi una de las últimas músicas que escribió, porque Praetorius sí que se muere 3 años más tarde. Y entonces, a tal punto que esta obra, que ni siquiera él la vio impresa, es la única fuente, la recopilación esta es la única fuente que hay de este Salmo 116 de Praetorius. El estilo es un poco en forma de concierto vocal e instrumental. Las inflexiones musicales pues van siguiendo más o menos el sentido del texto, pero digamos que de una forma general, no en ese estilo claramente madrigalesco propio de Schütz, sino más en un estilo de concierto instrumental vocal. Porque, como vais a ver, hay en la pieza es a 5 voces. Pues hay una sinfonía, teniendo en cuenta que entonces la palabra sinfonía quería decir fragmento de música instrumental, y ya está, o introducción instrumental. Hay una sinfonía instrumental también para 5 instrumentos que aparece al comienzo, en el centro y al final de la composición, y entonces que está rigurosamente separada de las partes vocales. Empero cada estrofa, cada parte, cada tramo del salmo tiene una música diferente, aunque eso sí, dentro de un cromatismo considerable, teniendo en cuenta que se trata de música estrictamente litúrgica luterana, se entiende, pero eso sí, dentro de una expresividad serena y dominada o penetrada de la más honda y de la más conmovedora dignidad.
Eran el Huelgas Ensemble, del conjunto de Paul Van Nebel, y era este salmo bellísimo, el salmo 116 de Asís Mierlipt de Michel Pretorius, que es como otra versión del mismo texto del de Schütz que habíamos escuchado ya hace algunos meses, lo comentábamos. Y ya en las postrimerías del tiempo, porque se nos está acabando el programa, y como siempre hacemos también a estas horas, deleitémonos ya con el inexpresable refinamiento de la más recóndita e íntima de las músicas, a saber, el laúd del barroco francés. Del 1621, que era la fecha de este maravilloso salmo de Michel Pretorius, nos vamos a ir a avanzar por muy poquito, apenas, hombre, un poco más, pero bueno, dijéramos que una década para prestar oídos a un músico por entero diferente. Una década pues sería 1631, pues en ese 1631 Pierre Ballard, el famoso editor, publica las primeras composiciones del músico al que vamos a prestar ahora oídos, y que es un autor del que ni siquiera estamos seguros ni siquiera de su nombre de pila, François Diffaut, uno de los virtuosos más reputados, activos en el París de las décadas centrales del 17, que hacia 1670 viajó a Inglaterra, donde su arte al parecer era muy altamente apreciado, y pese a las referencias extremadamente laudatorias debidas, desde Titón de Tillet, que además, por cierto, yo creo que hemos leído ya aquí el fragmento famoso, a Les Chats de Richet, pasando por una famosa debutante londinense llamada Mary Barwell, jamás gozó François Diffaut, de puesto oficial alguno, al extremo de que ignoramos incluso su fecha de defunción. De las 80 y tantas piezas para laúd que de Diffaut se conservan, estamos casi a punto de despedir nuestro tiempo con una exquisita pavana en frases estas muy largas de 16 compases, en cuya resignada nostalgia puede apreciarse la cifra misma de un sentimiento característico de la mejor música del periodo, ya que hablábamos de Londres, de la mejor música inglesa del periodo, un tiempo, una época en que la melancolía era considerada, y con razón, como una dimensión adicional de la belleza.
Qué cosa, ¿eh? Cómo es la pavana esta en mi menor de François Diffo. Toda la música tenía que ser así, qué barbaridad. Bueno, este era Hopkinson Smith y una pavana, ya digo, de François Diffo, poniendo ya colofón a nuestro tiempo. Ahora sí ya. Concluimos definitivamente con la más soñadora sentimentalidad romántica, del romántico tardío, del romanticismo italiano tardío, a mayor abundamiento. Giuseppe Martucci. Giuseppe Martucci, un pianista napolitano, alumno de Taberna menos, y que en la Italia de la época fue campeón, podríamos llamar campeón de la música instrumental alemana, bueno, alemana e inglesa y francesa, y la música orquestal además, lo que en la Italia de la época era, bueno, pues una auténtica heroicidad, vamos. Al extremo de caberle la gloria de haber estrenado La siesta de un fauno en la Italia de 1908, lo que es una verdadera proeza, vamos, un año antes de que él mismo falleciera, con la tempranísima edad de 55 años. Escrito en 1887, La canción de los recuerdos es un ciclo que es quizás su más delicada contribución a un género por completo inusual en la música italiana de la época, el lead sinfónico, en el que, y pese a una perceptible influencia ultramontana, alemana desde luego, el tratamiento vocal es incuestionablemente italiano. Con el último de los 7 líder que componen este delicado y nostálgico ciclo, vamos a poner fin a música reservata en la noche de hoy. Encarnita Martínez Montalbán en la proa del barco, José Luis Tellez aquí en la selección musical, los comentarios, etcétera. Os deseamos 7 días llenos de felicidad. Shadow,
Radio Clásica, Radio Nacional de España. Rincón Barroco. Selección y comentarios de Sonsoles Barderas. Buenas tardes. Compositor nacido en Bohemia en 1679, Jan Dismachelenke ha permanecido casi olvidado después de su muerte. Sus años de madurez los pasó en la más absoluta oscuridad y soledad. Su música no conoció en vida el favor del público, tratamiento injusto para un compositor cuya obra merece hoy las más brillantes calificaciones. En ella se conjuga admirablemente la maestría técnica y la profundidad expresiva de tintes casi místicos. Su estilo le sitúa entre dos épocas y asimiló perfectamente todas las tendencias del momento, impregnándolas de un fuerte individualismo. El Requiem en do menor se encontró en una partitura depositada en la biblioteca del Conservatorio de Praga, en la que no figuraba fecha alguna de composición. Se supone que pertenece al último período de su vida, marcado por la resignación y el repliegue sobre sí mismo. Por su inspiración y formato sobrepasa la mayoría de las misas del periodo post-barroco. Vamos a escucharlo en interpretación de Brigitte Fournier, soprano, Brigitte Baylis, contralto, Kenzo Ishii, tenor, Niklaus Stühler, bajo, y el coro y orquesta de cámara de Berna, dirigidos por Jörg Ewald Dahler.